Saludos fraternales, mis queridos hermanos, amigos de la familia Nuevo Amanecer. Es un verdadero privilegio para mí poder llegar hasta todos ustedes a través de este medio con el propósito de presentar nuestra exposición bíblica correspondiente al texto de Efesios capítulo 2, versos 11 hasta el 22. Como todos sabemos, hemos estado desarrollando la serie ¿Quiénes somos en Cristo?, basados en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y en esta oportunidad, como ya lo mencioné, nos corresponde reflexionar sobre la base del texto del capítulo 2, el verso 11 hasta el 22. Permítanme hacer una oración para encomendar este tiempo en las manos de Dios. Padre amado, gracias por la oportunidad que nos brindas de acercarnos a ti para glorificarte, exaltarte y darte toda la gloria que tú te mereces. Gracias porque podemos abrir tu palabra y también interactuar con ella, de tal manera que tú nos edifiques por el poder de la misma y el poder de tu Santo Espíritu también. Dios amado, ahora cuando vamos a reflexionar sobre la base de Efesios 2, 11 al 22, queremos rogarte que nos des espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento tuyo, de tal manera que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y podamos comprender esas verdades sencillas, pero que son profundas y a la vez transformadoras de nuestro ser. Padre, te rogamos que abras nuestro corazón y que tu palabra encuentre un lugar muy especial en nuestra vida. A ti sea toda la gloria. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos cuenta la historia en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, acerca de un personaje llamado Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán, nieto de Saúl. El día que su abuelo y su padre murieron en guerra, la criada de él, que se llenó de mucho pavor, lo tomó entre sus brazos y corriendo lamentablemente tropezó, cayó, y el niño desde esta edad, de los 5 años, quedó completamente lisiado de ambas piernas. Desde entonces, Mefiboset creció a la sombra de la miseria, privado de todo privilegio social, privilegio económico, privilegios políticos. En fin, creció bajo la sombra de la pobreza, de la necesidad, de la penuria. Pero una vez que el rey David estuvo establecido en el reino de Israel, preguntó si existía alguien de la familia de Saúl a quien él todavía pudiese mostrar misericordia. Y Siba, que había servido en la casa de Saúl, le dijo que sí, que existía uno de nombre Mefiboset, que estaba en Lodebar. David mandó a buscarlo y cuando Mefiboset llegó ante la presencia del rey, David se postró rostro en tierra. Y David le dijo, no temas, yo haré de ti misericordia. Voy a regresarte todas las tierras que eran de tu abuelo Saúl, y Siba y su familia las va a labrar. Tú vas a tener el mayor beneficio de todo esto, por supuesto. Pero tú vas a vivir aquí, en mi palacio, en Jerusalén, y comerás a la mesa como cualquiera de mis hijos. Realmente el rey David generó una transformación en la vida de Mefiboset. Este hombre que había vivido bajo la sombra de la miseria, en un instante de su vida, al ser llamado por el rey David, se convirtió en un hombre de la realeza. Él tenía herencia, pero lamentablemente la desconocía y no la estaba disfrutando. Pero David lo reivindicó. Sin duda alguna, Mefiboset, él se consideraba a sí mismo como un perro muerto. Así se lo dijo al rey David en el diálogo que sostuvieron allí en el capítulo 9 de Segunda de Samuel, el verso 8. Pero de ser un perro muerto, pasó a ser parte de la mesa del rey David. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿cuál es nuestra historia? ¿Será que nosotros compartimos algunos rasgos de nuestra historia con la historia de Mefiboset? ¿Será que nosotros también en un momento dado de nuestra vida éramos unos don nadie y pasamos de ser un don nadie a ser un hijo de Dios?
Yo creo que el texto de hoy tiene algo que decirnos al respecto. Permítanme leer el texto para todos nosotros. Por lo cual, recuerden que anteriormente ustedes, los gentiles en la carne, los llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en la carne. Recuerden que ustedes estaban en aquel tiempo sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y estaban sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que alguna vez estaban lejos, fueron hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, el que hizo de ambos pueblos uno, el que demolió el muro de separación, es decir, la enemistad en la carne de Él. El que inhabilitó la ley de los mandamientos expresados en dogmas, para que creara en Él de los dos un nuevo hombre, de modo que hiciera la paz. Y para que reconciliara con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, de modo que mató la enemistad en él. Y cuando vino, anunció la paz a ustedes, los lejanos, y la paz a los cercanos, porque por medio de él tenemos entrada ambos por un espíritu al Padre. Así que realmente ya no son extranjeros ni advenedizos, sino son conciudadanos con los santos y parte de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo al mismo tiempo Cristo Jesús la piedra angular, la piedra principal en quien todo el edificio articulado juntamente crece hacia un templo santo en el Señor, en quien también ustedes son juntamente edificados para habitación de Dios en el Espíritu. Cuando leemos un texto como este, nos preguntamos, ¿qué tiene que enseñarnos este texto en medio de esta crisis de cuarentena en la que nosotros nos encontramos? El texto tiene mucho que decirnos. Nos enseña que Dios, a través de la historia de la redención, nos hizo parte de su gran familia con todos los privilegios e implicaciones del caso. Hoy vamos a hablar acerca de la historia de la redención y tengo algunos propósitos, objetivos que me gustaría alcanzar en esta oportunidad una vez que hayamos terminado esta exposición. De tal manera que tú y yo, al finalizar, hayamos sido persuadidos, en primer lugar, a comprender cuál era nuestro estatus antes de materializarse la historia de la redención. En segundo lugar, habremos sido persuadidos a bendecir a nuestro Dios por su maravillosa redención en Cristo Jesús. Y por último, habremos sido persuadidos a disfrutar nuestra nueva posición delante de Dios. Para desarrollar la enseñanza central que encontramos en este texto, el apóstol Pablo nos ofrece en Efesios 2, 11 al 22, tres aspectos muy importantes vinculados a la historia de la redención, de tal manera que podamos entender que Dios, a través de esta historia de la redención, nos hizo parte de su gran familia, con todos los privilegios y las implicaciones que esto representa. El primer aspecto que queremos considerar es nuestro estatus antes de Cristo. El segundo aspecto que queremos considerar es el clímax de la historia de la redención. Y por último, el tercer aspecto que necesitamos y queremos desarrollar es nuestro estatus actual en Cristo Jesús. Veamos el primer aspecto que nos presenta el apóstol Pablo en Efesios 2, 11 al 22, de tal manera que tú y yo podamos comprender que Dios, a través de la historia de la redención, nos hizo parte de su familia con todos los privilegios e implicaciones del caso. Y este aspecto es el estatus nuestro antes de Cristo. En Efesios capítulo 2, el verso 11 al 13,
Pablo habla de cuál era esta condición nuestra cuando estábamos sin Cristo. Pero para que la podamos entender, vamos a comprender cómo se desarrolló parte de la historia de la redención en el pueblo judío. Como todos sabemos, el pueblo judío, Israel, fue formado por Dios mismo a partir de Abraham, luego Isaac y posteriormente Jacob y las 12 tribus de Israel. Este pueblo judío sirvió de escenario para que Dios tejiera la historia de la redención. Por supuesto, ellos tenían al Mesías prometido desde Génesis capítulo 3, el verso 15, pero también lo tenían prometido desde el momento cuando Dios llamó a Abraham y a partir de él comenzó a construir el pueblo que conocemos con el nombre de Israel. En un pacto que hizo Dios con Abraham en el capítulo 17 del libro de Génesis, vemos que él estableció como señal de este pacto la circuncisión, que consistía en retirar el prepucio del varón a los 8 días de haber nacido. Esta señal del pacto le daba a estos hombres y a toda la nación la posibilidad de mantener una vida relacionada con Dios, siendo parte de ese pueblo que Dios había formado para sí. Ahora, Dios hizo una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, que la encontramos reflejada en el caso de Abraham, capítulo 22, el verso 18, en el caso de Isaac, en el capítulo 26, el verso 4, en el caso de Jacob, capítulo 28, el verso 14. Esa promesa decía, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. De acuerdo al apóstol Pablo, muchos años después, él nos aclara que la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob era el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, esta promesa significaba que en Cristo, tanto judíos como gentiles recibirían bendición de Dios sin par. Ahora, para administrar esta promesa que fue hecha por la fe a Abraham en primera instancia, Dios estableció pactos que la administraban, como ya dije. Un primer pacto, ya lo mencioné, es el pacto de Dios con Abraham. Un segundo pacto es el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel en el monte de Sinaí a través de Moisés. Y un tercer pacto fue el que Dios hizo con David a través del cual prometería que de su linaje vendría el Mesías. Ahora bien, el pueblo de Israel, por supuesto, gozaba de esperanza de vida futura, de vida eterna en Cristo Jesús, lo que los judíos llaman el siglo venidero. Y por supuesto, también tenían a Dios. Dios los había formado a partir de Abraham cuando lo llamó de Ur de los Caldeos. Luego Isaac, luego Jacobo y las 12 tribus de Israel. Ahora bien, lo que el texto de Efesios 2, 11 al 13 nos dice es que el pueblo gentil estaba privado de toda esta gama de realidad de privilegios. Ellos estaban sin Cristo. No había para ellos la señal de la circuncisión, por lo tanto los llamaban incircuncisos de una forma despectiva, que básicamente les estaban diciendo, ustedes no gozan de ninguno de los privilegios que Dios ha dado al pueblo de Israel. Ustedes son nuestros enemigos y más adelante voy a explicar esto con más detalle. Pero ellos estaban alejados de la ciudadanía de Israel, sin ningún tipo de beneficios, sin ningún tipo de privilegios. No estaban participando de los pactos de la promesa, como ya lo expliqué anteriormente. Estaban sin esperanza en el mundo, sin esperanza de vida eterna, sin esperanza en el mundo físico, tampoco en el mundo espiritual. Y estaban sin Dios. Por supuesto, Dios había escogido para sí a Abraham para formar a partir de él un pueblo. Y allí no estaban contemplados los gentiles. Los gentiles eran el resto de las naciones distintas a Israel. Ahora, esta condición en la que se encontraban los gentiles, que Pablo está describiendo en el capítulo 2, verso 11 al 13, es una condición realmente muy triste. Es una condición que revela
una condición de miseria en cierta medida. Es una condición que se debe a que el hombre sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. No tiene la posibilidad de tener una relación personal con Dios. El hombre sin Cristo vive siguiendo la corriente de pecado del mundo, que es una corriente que impone el espíritu de Satanás mismo, y por lo tanto, gentiles y toda persona que no se relaciona con Dios está expuesto al castigo eterno de Dios. Esta condición realmente es una condición que deja sin posibilidad de disfrute aquí en la tierra y en la eternidad al ser humano. Por eso, cuando consideramos estos tres primeros versículos del capítulo 2, del 11 al 13, vemos un principio muy importante, y es el siguiente. El ser humano, alejado de Dios, está en una condición miserable en el mundo y sin expectativa de trascendencia a la eternidad. Damos gracias a Dios, porque nosotros que seguimos a Jesucristo ya no estamos en esta condición. Pero seguramente usted que nos está viendo o nos está oyendo en este momento, es probable que usted no tenga una relación con Dios a través de Jesucristo. Y si no tiene esta relación con Dios a través de Jesucristo, usted está sin Cristo. Usted está alejado de la ciudadanía de Israel, está ajeno a los pactos de la promesa. No tiene esperanza en esta vida de trascendencia a la eternidad y está sin Dios en este mundo, en medio de esta crisis que todos estamos viviendo a nivel mundial por el COVID-19. Así que, si esta es su condición, queremos invitarlo a que siga escuchando porque tenemos buenas noticias para usted, porque tenemos un segundo aspecto que nos muestra el apóstol Pablo en este texto de Efesios 2, 11 al 22, que nos ayuda a comprender que Dios, a través de la historia de la redención, nos hizo parte de su gran familia con todos los privilegios e implicaciones del caso. Y ese aspecto es el clímax de la historia de la redención. Dios comenzó a tejer la historia de la redención desde Génesis capítulo 3, el verso 15, cuando el hombre, el género humano, incurrió en desobediencia e incredulidad delante de Dios. Por lo tanto, Dios desde ese mismo instante hizo la promesa de salvación al género humano. A través de formar un pueblo llamado Israel a partir de Abraham, de Isaac, de Jacob, las 12 tribus, Dios tejió esta maravillosa historia de la redención y dio promesas extraordinarias, entre ellas la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Llegó un momento entonces en la historia cuando esta historia de la redención alcanza su clímax en la persona de Jesucristo, particularmente su obra en la cruz. Cuando leemos el capítulo 2, desde el verso 4 hasta el 8, vemos acciones extraordinarias que Dios hizo en favor de la humanidad que estaba muerta en sus delitos y pecados. Primero, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, es decir, nos dio la capacidad de poder entrar en una vida de comunión cara a cara con Él. Segundo, nos resucitó juntamente con Cristo. Esto nos da la posibilidad de una vida nueva en Cristo Jesús, diferente. En tercer lugar, Dios nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, posicionándonos en una posición de autoridad y poder en Cristo Jesús. Y dice Pablo que él hizo todo esto para mostrar en los siglos venideros la superabundante riqueza de su gracia. Gloria al nombre de Dios. Por la gracia de Dios somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto lo vimos en el contexto del capítulo 2, desde el verso 4 al 8, que expusimos la semana anterior. Ahora, aparte de estas acciones que Dios hizo, Jesucristo en la cruz del Calvario también llevó a cabo tres acciones muy importantes que necesitamos considerar en esta ocasión.
La primera acción que Jesús llevó a cabo fue que en la cruz hizo de ambos pueblos uno solo. Recordemos que en parte de la historia de la redención, el pueblo judío únicamente se vio beneficiado con todos los privilegios e implicaciones de la promesa hecha por Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, y de los pactos de la promesa, que también tenían un conjunto de beneficios extraordinarios, no solo de tipo espiritual, de tipo social, herencia de tierra, de tipo económico. Dios les prometió que serían la cabeza económica del mundo, como en realidad lo han sido. Les dio promesas de esperanza, de derramar sobre ellos el Espíritu de Dios, como lo podemos ver también allá en Isaías, capítulo 32, capítulo 45, en Ezequiel, capítulo 39, en Joel, capítulo número 2. Entre tanto, los gentiles estaban privados absolutamente de todo esto. Bueno, Jesús en la cruz hizo de ambas etnias un solo pueblo, como lo vemos aquí en esta imagen. Ahora ya no son más dos pueblos, ahora es un solo pueblo. Y ese pueblo ya no se llama Israel, se llama la Iglesia de Jesucristo, como él mismo lo estableció. En Mateo capítulo 16 vemos el momento cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y salió Pedro de forma espontánea, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, y yo te digo también a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, es decir, la declaración que había hecho el apóstol Pedro, yo edificaré mi iglesia. La iglesia de Jesucristo está conformada tanto por el pueblo judío como por la iglesia. Ahora somos un solo pueblo. Si bien es cierto que Dios sigue teniendo un trato particular con Israel, conforme a lo que vemos desde el capítulo 9 al 11 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, la iglesia de Jesucristo, conformada tanto por judíos como por gentiles, somos el pueblo de Dios. Y ahora ya usted comienza a sacar cuentas. Si somos un solo pueblo, por supuesto, entonces gozamos de los mismos beneficios y privilegios por igual. Ahora, lo segundo que Jesús hizo fue que demolió, disolvió, derrumbó el muro de la enemistad. Vamos a entender esto del muro de la enemistad como si todos fuésemos niños de 5 años. Tanto judíos como gentiles eran enemigos. Y esto se gestó a partir de los hijos que tuvo Isaac. Recordemos que él tuvo un par de morochos. Uno se llamó Jacob y el otro se llamó Esaú. Jacob usurpó la primogenitura de Esaú y Esaú juró matarlo por este acto vandálico que había hecho Jacob. Ya desde el vientre de su madre Rebeca, ellos luchaban dentro de este vientre, pero realmente la enemistad se inició cuando él usurpó la primogenitura de Esaú. Esaú, como nosotros sabemos, recibió por sobrenombre Edom, y de Esaú viene toda la comunidad gentil. De Jacob vino el pueblo de Israel a través de las 12 tribus, pero de Esaú vino todas las demás naciones del mundo, que conocemos como los gentiles. Ahora, Jesús disolvió esa amistad, derrumbó ese muro que los separaba y ahora ambos están en amistad, ambos están en paz. Dice el apóstol Pablo que Jesucristo mismo es nuestra paz. Ahora hay unidad en un solo cuerpo, que es el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo. Ahora hay paz entre estas dos etnias porque Jesús derribó ese muro que se llamaba enemistad. Y ahora
Hay unidad y hay paz entre estos pueblos. Ahora bien, la tercera acción que Jesús llevó a cabo es que él inhabilitó la ley de los mandamientos expresados en dogmas. El pueblo de Israel, a pesar de tener la ley, nunca alcanzó salvación por la ley. Ninguno de los israelitas, ni siquiera Abraham, Isaac, Jacob, y mucho menos Moisés, alcanzaron salvación por la ley. No, la salvación siempre ha sido por gracia. Nunca ha habido una vía distinta de salvación a la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado desde Génesis capítulo 3, el verso 15, hasta el presente. Pero este pueblo que vivió sujeto a la ley, porque la ley fue el guía, el ayo que nos condujo como pueblo de Israel a Jesucristo, Jesús en la cruz del Calvario, él inhabilitó esta ley, principalmente el código litúrgico o sacerdotal de esta ley. El código que apuntaba de manera profética a Jesucristo en todos los aspectos sacrificiales para ofrecer salvación, incluyendo las 7 fiestas solemnes que Dios estableció en Levítico 23. Por lo tanto, al abolirla, ni siquiera los judíos que siguen a Jesucristo tienen que seguir celebrando las fiestas, mucho menos nosotros, los gentiles. Y ahora, como pueblo de Dios, un solo pueblo, la iglesia, por supuesto, no estamos llamados a cumplir con ese código litúrgico que apuntó de manera profética a la persona de Jesucristo. Ahora bien, estas 3 acciones que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo, lo hizo con 2 propósitos. El primer propósito, crear un nuevo hombre. Y esto es sensacional. Aquí lo vemos representado en esta figura al fondo de la imagen que estamos revisando en este momento. Este nuevo hombre es un hombre colectivo. Es un nuevo hombre que su esencia es la paz y la unidad y la paz. Y que este nuevo hombre es el único que puede aportar paz a la humanidad. Debemos recordar algo interesante, que Carlos Marx en el siglo XIX generó una figura del nuevo hombre. Es una vulgar copia de la Biblia. Recordemos que Marx era hijo de judíos y de judíos convertidos al cristianismo que llegaron a ser ministros en la iglesia luterana en Alemania. Precisamente porque Marx tenía un bagaje, un trasfondo bíblico, por ser de origen judío, fue que llegó a decir que la religión era el opio de los pueblos y generó dentro de su doctrina del comunismo científico la figura del nuevo hombre. Pero déjeme decirle que es una figura que viene del reino de Dios. Por eso los seguidores de Jesucristo seguimos el modelo original, el reino de Dios, y no la copia, que es el socialismo, porque el socialismo quiere imponer la figura de un nuevo hombre y la figura original la encontramos en el reino de Dios precisamente. Es una nueva creación. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 2, en el verso 10, él decía, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mis queridos hermanos, hermanas, amigos que están escuchando, somos una nueva creación, somos ese nuevo hombre colectivo que tiene todas las capacidades para generar transformación en la sociedad. Y esto no lo puede generar jamás ni nunca el socialismo científico de Marx, el socialismo intelectual de Carlos Martí, el socialismo revolucionario de Fidel y de el Che Guevara, ni el socialismo del siglo XXI propuesto por el presidente ya difunto Hugo Rafael Chávez Fría. El nuevo hombre lo creó Jesucristo en la cruz del Calvario con 3 acciones que llevó a cabo. Y debemos hacer una diferencia entre el nuevo hombre colectivo como cuerpo que genera transformación en el entorno a causa de ser portador de la unidad, de ser portador de la paz, de ser portador de transformación,
del nuevo hombre individual que encontramos en la misma carta a los Efesios en el capítulo 4, el verso 24. Este nuevo hombre individual nos invita a que cada uno de nosotros de forma personal, individual, avancemos a la estatura de Cristo. Pero este nuevo hombre colectivo es la nueva creación de Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. El segundo propósito para el cual Jesús hizo estas tres acciones antes descritas en la cruz era para reconciliar a los judíos y gentiles con Dios. Ambos pueblos, judíos, gentiles, uno procedente de Jacob, el otro procedente de Esaú, que recibió el nombre de Edom, y que de ambos se hizo un solo pueblo. Ambos estaban enemistados entre sí y estaban enemistados con Dios. Así que mediante las acciones que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario, tanto judíos como gentiles fueron reconciliados con Dios. Así que ya que todos estábamos bajo pecado, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, ahora todos hemos sido reconciliados con Dios y ahora todos tenemos acceso a Dios por su Espíritu Santo. Así que, mis queridos hermanos, la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario es una obra formidable, extraordinaria, que nos permite ahora ser un solo pueblo. Nos permite ahora la figura de un nuevo hombre colectivo que sí es capaz de generar transformación en la sociedad. Y ahora todos estamos reconciliados con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando revisamos esta parte del texto, los versos 14 hasta el 18, encontramos entonces un segundo principio muy importante, y es el siguiente: la cruz de Jesús, que es el clímax de la historia de la redención, generó un nuevo hombre colectivo, cuya esencia es la unidad y la paz. Repito, si alguien puede generar transformación en el mundo entero, es este nuevo hombre, creado en Cristo Jesús. Somos la hechura de Dios en Cristo Jesús. Así que, hermanos, tenemos razones suficientes para exaltar, bendecir a Dios por la extraordinaria obra que Él hizo en la cruz del Calvario en favor nuestro. Creo que podemos irrumpir de alabanza, de glorias a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestro favor en la historia de la redención, llegando al clímax de esta historia en la muerte de Jesús y la resurrección que estamos celebrando justo en el día de hoy. Así que, mis queridos hermanos, amigos, disfrutemos de todos estos acciones, de todos estos beneficios que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario. Consideremos el tercer aspecto que el apóstol Pablo nos presenta en el texto de Efesios 2, 11 al 22, que nos ayuda a comprender que Dios, a través de la historia de la redención, nos hizo parte de su gran familia con todos los privilegios e implicaciones del caso. Y ese aspecto es precisamente nuestro estatus actual en Cristo Jesús. Aquí estamos nosotros. Ahora, el apóstol Pablo llega a las conclusiones que de alguna forma son ampliadas a partir de lo que había dicho en el verso número 13 del capítulo 2, cuando dijo que por la sangre de Cristo los gentiles habíamos sido hechos cercanos. ¿Cercanos a quién? Cercanos a Dios. Dice él entonces, comenzando el verso 19, que ya no somos más extranjeros ni advenedizos. Permítame una expresión criolla nuestra. Ya no estamos como la guayabera por fuera. Ya no estamos como el parachoque en los carros, por fuera y llevando golpes. No. Ahora, mis queridos hermanos, tenemos resultados formidables de esa obra maravillosa de Jesucristo en la cruz del Calvario, que nos hizo cercanos a Dios. Y
el primer resultado que vemos allí es que ahora somos conciudadanos con los santos. Esto nos permite disfrutar de todos y cada uno de los privilegios y todas las implicaciones de ser parte del pueblo de Dios. Ya los judíos no son únicamente pueblo de Dios. Ahora judíos y gentiles somos pueblo de Dios. Ahora somos conciudadanos, ciudadanos de una misma nación, la nación de Dios, la nación celestial, la iglesia de Jesucristo por la que Cristo murió, de acuerdo a lo que el mismo apóstol Pablo nos dice aquí en la carta a los Efesios en el capítulo número 5, verso 22, 23, 24. Ahora, el hecho de que seamos conciudadanos, no nos confundamos. No significa esto que ahora nosotros tenemos que cumplir la ley, ritos judíos. No, porque recordemos que ya todo esto fue abolido. No tenemos por qué estar cumpliendo las fiestas solemnes que Dios estableció en Levítico 23. Ser conciudadanos es disfrutar de todos los privilegios, de todos los beneficios que Dios había dado a el pueblo de Israel en la promesa que hizo Abraham, a Isaac y a Jacob, de ser benditos todas las familias de la tierra en la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob. Significa que ahora nosotros disfrutamos de beneficios espirituales, de beneficios materiales. Recordemos aún que Pablo lo dice en capítulo 1, verso 11, capítulo 1, verso 17, que tenemos herencia en Cristo Jesús, que somos coherederos, según nos dice en el capítulo 3, el verso 6. Tenemos privilegios extraordinarios por ser conciudadanos, pero eso no nos hace judíos, de tal manera que entonces la única manera de adorar a Dios sea a través de las formas judías, de la danza judía. No, eso es un error de interpretación de las Escrituras. Esto tiene que ver con ser copartícipes de la promesa hecha por Dios a Abraham, a Isaac y Jacob, de ser copartícipe de la promesa que Dios hizo al pueblo de Israel, que Él derramaría su Espíritu Santo sobre toda carne y que ahora nosotros, por recibir el Espíritu Santo que vino el día de Pentecostés y Jesús bautizó con su espíritu, como lo dice el apóstol Pablo en la carta primera a los Corintios, capítulo 12, verso 13, tanto a judíos como a griegos, que a ambos se nos dio a beber de un mismo espíritu y fuimos incorporados al mismo cuerpo. Esos son los beneficios que nos permite disfrutar el hecho de ser conciudadanos. Pero ahora mira, qué hermoso resultado. Ser parte de la familia de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Dios no tiene nietos, Dios no tiene hermanos, Dios no tiene primos, Dios no tiene tíos, abuelos, Dios tiene hijos auténticos. Y como lo dijo el apóstol Pablo en el capítulo 1, el verso 5, que fuimos adoptados como hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. Ahora tenemos acceso a Dios como Padre y podemos llegarnos ante Él y disfrutar de su presencia, como vemos en esta imagen en la que intento representar que Dios con sus brazos abiertos nos recibe a todos los que decidimos tener un encuentro con Él a través de Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Otro resultado es que ahora somos templo santo del Señor. Aquí vemos en la imagen el templo de Salomón, una representación gráfica del templo de Salomón. Este templo fue destruido en 3 ocasiones, en el 606 antes de Cristo, en el 168 antes de Cristo, en el 606 por Nabucodonosor, en el 168 por Antíoco Epífanes IV, y luego en el 70 después de Cristo por el general Tito. Ahora el templo somos nosotros y somos ese templo santo que necesariamente tenemos que, como hombre, nuevo hombre colectivo, vivir en santidad para que Dios pueda morar de manera cómoda, a gusto en medio nuestro por su espíritu, como nos dice este cuarto beneficio, que ahora somos morada de Dios por su espíritu habitando entre nosotros. Mis queridos hermanos, estos resultados son extraordinarios.
ser parte de la familia de Dios con todos sus privilegios y con todas las implicaciones del caso, realmente es motivo para alabar, glorificar, adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque anteriormente estábamos privados de todo esto, pero Dios fue tejiendo de manera consistente, progresiva, llena de sabiduría, la historia de la redención hasta llegar al clímax de la misma en la persona de Jesús en la cruz del Calvario y en la resurrección, y darnos un conjunto de beneficios extraordinarios, mis hermanos, que nos invitan a adorarle, pero que nos invitan también a llevar este mundo de beneficios, de privilegios, de grandeza, de poder, aunque también hay persecución por seguir a Jesucristo, a todas las personas que no conocen a Dios, que en medio de esta crisis, de este valle de sombra de muerte que estamos atravesando a nivel mundial por el COVID-19, ahora podemos tener nosotros la esperanza de llevarle esta esperanza a la gente que no conoce a Jesucristo. Mis hermanos, ser miembros de la familia de Dios, disfrutar de todos los privilegios y de las implicaciones, significa que podemos gozar en medio de esta crisis de salud que hay en el mundo entero, en esta crisis social, y podemos disfrutar en esta crisis económica de los cuidados de Dios. Salmo 121, un salmo escrito para judíos, ahora es para nosotros también. En este Salmo 121, el Señor le decía a los judíos: Jehová es tu guardador, Jehová te guardará de todo mal, Jehová guardará tu salida y tu entrada. Ahora, como somos conciudadanos, gozamos de estos beneficios, gozamos de estos privilegios. Y aunque estemos en valle de sombra de muerte por el COVID-19, no temeremos mal alguno, porque esta palabra del Salmo 23 ahora es para nosotros también en Cristo Jesús, porque somos conciudadanos con los judíos. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Hermanos, tenemos una gran esperanza, no solamente aquí en la tierra, sino de trascendencia en el mundo espiritual, en la vida eterna. Ahora podemos disfrutar de la señal del pacto, porque en Cristo Jesús todos fuimos circuncidados, hombres y mujeres, según Colosenses capítulo 2, el verso 11. Ahora disfrutamos de la promesa hecha por Dios a Abraham, a Isaac y Jacob. Ahora disfrutamos de todos los beneficios de los pactos que administraron la promesa. Ahora tenemos esa esperanza de trascendencia a la vida eterna cuando Jesús venga por segunda vez y levante a su iglesia constituida por judíos, gentiles, para encontrarnos con él y venir a reinar. Y ahora tenemos a Dios. Todos estos beneficios los tenemos ahora en Cristo Jesús por ser conciudadanos con los judíos, por ser parte de la familia de Dios, por ser templo santo del Señor, para que Él more en medio nuestro a gusto por su Espíritu. Mis queridos hermanos, qué gozo es poder revisar esta palabra que nos inspira, que nos llena de gozo. Hermanos, cuando revisamos este tercer aspecto, nos queda entonces un tercer principio, y es el siguiente: todo ser humano que se acerca a Dios por medio de la cruz de Jesús llega a ser parte de la familia privilegiada de Dios. Si tú aún no te has acercado a Jesucristo, este es el momento para que te acerques a Jesucristo y puedas ser parte de la gran familia de Dios y disfrutar de todos los privilegios y de todas las implicaciones que esto representa. Mis queridos hermanos, la historia de la redención es espectacular. En un momento de la historia de la redención, solo los judíos disfrutaron de privilegios, de beneficios, pero nosotros estábamos ausentes, privados de ello. Pero llegó el clímax de la historia de la redención, y en la cruz del Calvario Jesucristo llevó a cabo acciones trascendentes de las cuales todos nosotros nos hemos visto beneficiados. Y lo hizo con el propósito de crear este nuevo hombre, que es el único capaz, el nuevo hombre colectivo, la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, único capaz de generar transformación en el mundo. Ahora todos estamos reconciliados con Dios, judíos y gentiles. Hay paz entre Dios y nosotros, así como ahora hay paz entre las dos etnias, gentiles y los judíos.
y somos como nueva creación de Dios, el nuevo hombre, los únicos que podemos aportar transformación al mundo entero. No el nuevo hombre que se inventó Carlos Marx. No, ese nuevo hombre es una copia, es ficticio, es irreal y no puede generar esa nueva sociedad. La nueva sociedad, el reino de Dios lo puede generar el nuevo hombre colectivo, creado por estas acciones que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y los beneficios que tenemos de esto como resultados de esta obra son formidables. Ahora somos conciudadanos de los santos. Ahora somos parte de la familia de Dios. Somos templo santo del Señor, morada de Dios por su Espíritu. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir, mis queridos hermanos? Estamos en una posición realmente extraordinaria, privilegiada. Y tú que nos escuchas, que aún no te has relacionado con Dios a través de Cristo, puedes disfrutar de todos estos beneficios formidables que nos otorga la cruz de Cristo, la sangre de Cristo. Quiero invitarte a que tú puedas tener un encuentro personal con Dios en esta hora. Que tú puedas decirle: Dios, yo quiero ser parte de tu familia. Yo abro mi corazón en este momento a ti para que tú entres en mi vida. Tu palabra dice que si confieso con mi boca que tú eres el Cristo y creo en mi corazón que tú lo resucitaste de entre los muertos, seré salvo. Y yo ahora hago esto, Dios. Hago esta simple oración para pedirte que entres en mi vida, perdones todos mis pecados. Te doy gracias por la gran obra que hiciste en la cruz del Calvario en mi favor y pongo ahora mi vida en tus manos. Quiero sumarme a esta nueva creación que es el nuevo hombre colectivo que puede generar transformación en el mundo entero. Ahora soy parte de tu pueblo, que de ambos pueblos, de ambas etnias, judíos y gentiles, hiciste este nuevo pueblo que se llama tu iglesia. Me pongo en tus manos, Señor. Amado hermano en la fe, amado hermano nuevo que decide seguir a Jesucristo ahora, recuerda algo muy importante. Dios, a través de la historia de la redención, nos hizo parte de su gran familia, con todos los privilegios y todas las implicaciones del caso. Dios bendiga tu vida con gracia y paz. Gracias por haberme acompañado estos minutos en esta reflexión bíblica y espero que esta palabra te llene de esperanza en medio de esta crisis de salud, en esta crisis social y en esta crisis económica que atraviesa nuestro país, Venezuela y el mundo entero. La gracia de Dios sea con todos aquellos que aman a Jesucristo con amor inquebrantable.